Capítulo 4. Metapolítica del Joker. En las raíces posmodernas de la alt-right. En uno de los explosivos tweets que jalonan su periplo por la Casa Blanca, el presidente Donald Trump viralizaba unas imágenes en las que, en una performance reactualizada, el video es real, el magnate populista tumbaba en un ring a un contrincante con el rostro cubierto por un anagrama de la CNN. En su cotidiano ritual de odio y deshumanización del personaje, las grandes cadenas informativas sostenes de la democracia y sostenes también de sus propietarios, los Slim, besos talla, se rasgaban las vestiduras ante este ataque a la prensa, y se santiguaban consternadas por la degradación de la dignitas y la gravitas presidenciales. Fumándose un puro, el propio Trump replicaba en un tuit que puede que esto no sea presidencial, pero sí es de un presidente moderno. ¿Quién tiene razón? ¿El desmadrado ocupante del despacho oval o las vestales mediáticas del mundo libre? En realidad, todos y ninguno. Por un lado, el comportamiento de Trump más que moderno es posmoderno, lo que implica un grado de complejidad mucho mayor de lo que sus críticos quieren admitir. Por otro lado, los odiadores de Trump parten de un equívoco, el de juzgar a Trump según los estándares de comportamiento de un presidente al uso, lo cual es inútil en este caso. Conviene subrayar que Trump obtuvo su victoria a base de llamar a las cosas por su nombre, y ese era un privilegio que en las cortes medievales estaba reservado a los bufones. Por eso es irrelevante pretender que sus actos sean los de un presidente normal, porque lo suyo es otra cosa. Demasiado tarde, amigos, en el despacho oval se sienta un bufón, en el sentido más impredecible y subversivo del término. Un Joker. El Joker es la carta más oscura de la baraja, es el comodín, el elemento inquietante, el avatar del destino que juega con las vidas de los humanos. Ambiguo como la risa, un acto reflejo que admite todos los registros de la emoción humana, el Joker es el enemigo de todas las certezas porque su fuerza estriba en su carácter imprevisible. Enrolado en un combate contrarreloj para sobrevivir día a día, enfrascado en un pugilato frenético y espasmódico, nadie sabe lo que hará Trump cada mañana, tras tuitear sus proyectiles verbales. Por no saber, ni siquiera se sabe si aguantará la legislatura o si acabará defenestrado como un Nixon o en la cuneta como un Kennedy. En realidad, la tarea de este presidente es mucho más difícil que la de cualquiera de los que le hayan precedido, porque su combate, más que político, es un combate cultural. Trump, como lo vio muy bien Milo Yiannopoulos, el provocador ángel caído de la derecha alternativa norteamericana, es el único candidato verdaderamente cultural que han producido los Estados Unidos desde hace décadas. Y eso es lo que hace que Donald Trump, y lo que ha venido en llamarse derecha alternativa norteamericana, la sulfurosa y demonizada alt-right, estén ya unidos para siempre en la historia. Y ello no porque Trump sea de la alt-right, que no lo es, no porque Trump deba su victoria a la alt-right, aunque ésta haya tenido algo que ver en ella, como veremos, sino porque tanto la alt-right como Trump son síntomas de algo más profundo, de formas de rebelión posmodernas que nadie había sabido prever, y que ahora retumban en los oídos de muchos con la risa estridente del Joker. ¿Qué significa esa risa? La risa contra el sistema. En su novela El nombre de la rosa, el escritor italiano Umberto Eco desarrollaba la idea del papel liberador y subversivo de la risa. La abadía en la que se desarrolla la novela de Eco esconde un secreto, el secreto de la risa, contenido en el libro segundo de la Poética de Aristóteles, que el hermano Jorge de Burgos, celoso custodio del orden dogmático medieval, mantiene oculto, para que un mundo regido por las certezas del pensamiento único no se viera jamás en la tesitura, por muy remota e improbable que pareciera, de reírse un día de sí mismo. Huelga decir que la construcción de la novela está orientada hacia un mensaje bien simple, muy en la línea de las lecciones progresistas que el semiólogo italiano no cesó de impartir toda su vida. La risa, la ironía, tienen un carácter esencialmente antitotalitario, democrático y racionalista, en cuanto son las enemigas de los argumentos de autoridad y de las verdades absolutas. Pero la cosa no es tan simple como quiere hacernos creer Umberto Eco. De entrada, hay un cierto tipo de hilaridad, sin duda la más extendida, que responde a férreos mecanismos de control social, que se lo pregunten sino al homo festivus de nuestros días, que responderá con su risa bobaricona hecha de quiesencia y entertainment. Pero el principal escollo a las simplezas de Eco inventor, para desgracia de la literatura, del bestseller semiculto, fue puesto en su día de relieve por el filósofo esloveno Slavoj Žižek, y hace más bien referencia al papel que se le asigna a la risa, y al distanciamiento irónico en los tiempos posmodernos. En su obra El sublime objeto de la ideología, Slavoj Žižek, inventor a su vez de otra categoría contemporánea, la del filósofo pop, subrayaba con razón que en las sociedades actuales, ya sean democráticas o totalitarias, esa distancia cínica, la risa, la ironía, son por así decirlo parte del juego. La ideología imperante no pretende ser tomada seriamente, o literalmente. Tal vez el mayor peligro para el totalitarismo sea la persona que toma su ideología literalmente.
Y es que la seriedad, nos viene a decir Zizek, descubriendo el Mediterráneo, puede ser mucho más peligrosa para los poderes establecidos que la risa y el relativismo. No hay que ver sino la extrema seriedad de todos los revolucionarios que en el mundo han sido, empezando por Jesucristo, coronado de espinas mientras Pilatos recita su Quid est veritas. Y en la corte de Herodes todos se parten de risa. Pero la gran novedad de la posmodernidad es que, por primera vez en la historia, parecía que la mortal seriedad que siempre acompañaba a las revoluciones iba a ser definitivamente desactivada, para ser sustituida por el distanciamiento irónico, y por la deconstrucción cool como herramientas principales de transformación social. Una promesa, como veremos en las líneas que siguen, que se vería completamente frustrada. Para comprender todo ello es preciso echar un vistazo al significado de la posmodernidad y a sus relaciones con la contracultura, a cómo la contracultura enlazó, por tortuosos caminos, con la corrección política, y a cómo todo ello desembocó en la ideología oficial de la globalización, los derechos humanos. Nuestra tesis es que la alt-right americana, desde sus orígenes posmodernos, discurre justamente en sentido contrario, de la idea de contracultura pasa al ataque contra la corrección política, de ahí a posiciones antiglobalistas, y de ahí a través de una furibunda guerrilla cultural a preparar el terreno para la victoria de Donald Trump. Es preciso relativizar el impacto de Trump en términos políticos reales. Frente a la ingenuidad de muchos, que esperaban grandes cambios en la política exterior americana, es muy difícil que un outsider, por muy incómodo que resulte para el sistema, pueda cambiar la naturaleza del sistema americano, férreamente controlado por una oligarquía cerrada. Con todos sus desplantes y fanfarronadas, en las cuestiones esenciales Trump no puede hacer otra cosa que plegarse a una hoja de ruta marcada de antemano. Pero no por eso su elección deja de tener el valor de un síntoma. Hay un malestar creciente contra la globalización, y la historia puede tomar derroteros insospechados. Cuando los ciberutopistas liberales hablaban del advenimiento de una ciudadanía global, no era precisamente a Trump y a la alt-right lo que tenían en mente. En realidad nadie había podido prever esto, y por ahí asoma la risa del Joker. El fiasco de la posmodernidad. Es bien sabido que, desde un punto de vista filosófico, la posmodernidad irrumpió como la muerte de los llamados grandes relatos, las construcciones ideológicas que suministraban explicaciones omnicomprensivas de la realidad, las religiones, el patriotismo, el marxismo, el progresismo, etc. Todas estas construcciones ideológicas eran, huelga decirlo, mortalmente serias. A partir de los años 70 del pasado siglo, la posmodernidad introdujo un elemento de juego, de aleatoriedad y de cinismo en un mundo en el que la verdad había implotado, y en el que los metarrelatos daban paso a una miríada de microrrelatos, todos ellos tan válidos como irrelevantes. Conviene tener presente que la posmodernidad filosófica se define, ante todo y por encima de todo, por los juegos del lenguaje. Desde sus presupuestos casi todo se reconduce a una cuestión de semiótica, al libre juego entre el significante y el significado, a la desacralización del lenguaje, que se ve expuesto como envoltura retórica con infinitos niveles de lectura. Nada hay, por tanto, que pueda salvarse de la quema, todo es susceptible de ser deconstruido en inacabables juegos lingüísticos con un horizonte de autonomía absoluta desde el momento en que ninguno de ellos remite a una realidad trascendente. Toda esta cocción deconstruccionista, cuyas cabezas pensantes serían conocidas en América como la French Theory, pasaría a proporcionar, en los años 70, cierta credencial teórica al vendaval de gamberradas y de provocaciones que pasó a alojarse bajo el nombre de contracultura. Tomando el relevo de los situacionistas de los años 1950 y 60, que estaban todavía lastrados de utopismo marxista, los jóvenes airados de la posmodernidad se alzaban sobre la quiebra del sistema valorativo burgués, al tiempo que cabalgaban las angustias e incertidumbres de la nueva sociedad postindustrial. En cierto modo, estos jóvenes representaban la inversión nihilista y sarcástica del activismo progresista de 1968. Con la llegada de la posmodernidad, los dogmatismos ideológicos cedían el paso a una época en la que los punks se adornaban con esvásticas, corte de mangas al establishment de la Segunda Guerra Mundial, en la que las bandas de rock tenían nombres fascistas o anarquistas, Joy Division, New Order, Durruti Column Guion, en la que el Sex Pistols Sid Vicious disparaba sobre el público en un concierto, y en la que el rockero Alice Cooper anunciaba que iba a colgar a un enano en el escenario. Provocaciones que hoy serían imposibles, pero que entonces a nadie se le ocurría tomar demasiado en serio. Al fin y al cabo, todo era una gigantesca broma. Los punk eran compulsivos bromistas, pranksters una distorsión irónica entre significantes y significados. Siguiendo la semiótica posmoderna, todo parecía indicar que, al negarse la univocidad y la objetividad del lenguaje, al reivindicarse su inagotable polisemia, se llegaría a un estadio de libertad absoluta en que sería posible decirlo todo, cualquier cosa, anything goes. Y sin embargo, sucedió justamente lo contrario.
Al cabo de 2 décadas un nuevo puritanismo, la corrección política, desencadenó una purga inquisitorial sobre el vocabulario. Listas enteras de palabras quedaron proscritas, malditas, para ser sustituidas por una orwelliana nueva lengua destinada a blindar los dogmas del sistema. La risa pasó a contemplarse con desconfianza, en cuanto casi siempre es irrespetuosa, suele ser cruel y es además susceptible de ofender a alguna minoría. Por eso la risa pasó a enlatarse en las fórmulas previsibles, pasteurizadas de los guiñoles televisivos y del entretenimiento informativo, infotainment. Las sofisticaciones posmodernas se dieron al paso a un furor moralista y justiciero que todo lo invadía y no toleraba ambigüedades. La empresa positiva de unificación benéfica de la humanidad no tolera bromas fuera del guión, autocensura y vigilancia, todos somos pecadores. Eso era, a fin de cuentas, la posmodernidad. Si en sus inicios ésta se presentaba como un horizonte de posibilidades infinitas, desde el punto de vista de las libertades concretas, libertad de pensar, libertad de disentir, libertad de crear, libertad de provocar, el experimento desembocó en todo lo contrario, en el imperio del bien, Philip Murray, con sus devotos, sus capillas y sus ligas de la virtud. Un monumental fiasco. Cabe por tanto preguntarse si la posmodernidad, que al fin y al cabo anunciaba el fin de los grandes relatos, no fue adulterada o traicionada, hasta ser reconducida hacia un nuevo viejo gran relato progresista, bien pensante y mundialista, nada cínico y mortalmente serio. ¿Cómo pudo ser posible? El fiasco de la contracultura. Para comprender la razón de este giro posmoderno, la transición desde una cultura de la provocación al puritanismo correctista, debemos situarnos en un contexto más amplio, en el del despliegue del capitalismo consumista y sus condiciones culturales de reproducción. En realidad, la razón de fondo de esta evolución es bastante simple, y fue formulada hace años con claridad por los profesores canadienses Joseph Heath y Andrew Potter. Nunca hubo un enfrentamiento entre la contracultura de la década de 1960 y la ideología del sistema capitalista. Aunque no hay duda de que en los Estados Unidos se produjo un conflicto cultural entre los miembros de la contracultura y los partidarios de la tradición protestante, nunca se produjo una colisión entre los valores de la contracultura y los requisitos funcionales del sistema económico capitalista. Toda la deriva políticamente correcta de la contracultura posmoderna se fraguó, en el laboratorio económico ideológico norteamericano, en proa hacia un modelo neoliberal a escala global. Por mucho que los fieros adalides de la contracultura se reclamen de izquierdas e invariablemente progresistas, sus patrones de conducta se insertan en una dinámica capitalista. Conviene tener presente un dato: las estéticas contraculturales y anticonformistas de la izquierda occidental fueron promovidas, durante la Guerra Fría, por el gobierno de Washington como parte de su guerra cultural contra la Unión Soviética. No es casualidad, continúan Heath y Potter, que Estados Unidos haya sido, durante el siglo XX, el centro del pensamiento contracultural. Mientras los intelectuales europeos intentaban encajar la teoría contracultural con la tradición filosófica anterior, sobre todo con el marxismo, los estadounidenses trataban el concepto contracultural como un programa político independiente. Esto se debe en parte al hecho de que la contracultura hippie compartía muchas de las ideas individualistas y libertarias con la filosofía neoliberal y de libre mercado de la derecha estadounidense. En esa tesitura, los juegos del lenguaje, la ironía y la deconstrucción posmoderna se emplearon a mansalva, pero solo en un sentido unidireccional, en el ataque a todas aquellas fuerzas del viejo mundo, creencias religiosas, valores familiares tradicionales, identidades arraigadas, que pudieran entorpecer el despliegue ilimitado de la mentalidad consumista. Como señala el filósofo francés Charles Robin, la destitución de las figuras de la autoridad, de lo simbólico, en una palabra, de la verticalidad, constituye una consecuencia lógica del despliegue de la lógica liberal, cuyo principal beneficiario es el sistema capitalista mercantil. Desde el instante en que el individuo está desligado de todo vínculo trascendente, desde el momento en que se encuentra aislado de sus semejantes, se encuentra objetivamente en las condiciones morales y psicológicas de permeabilidad a todos los estímulos mercantiles. No es extraño que, una vez caída la Unión Soviética y entronizado el libre mercado como dogma mesiánico, el potencial contracultural de la posmodernidad fuese puesto al servicio del blindaje ideológico del orden neoliberal. Y ello a través de un nuevo gran relato moral, la religión de los derechos humanos, el instrumento legitimador del intervencionismo neocon por todo el mundo. Pero en la deriva que conduce la contracultura hacia los derechos humanos, el eslabón central es, indudablemente, la corrección política. Políticas de identidad. La posmodernidad se consagra en los Estados Unidos con la recepción de la llamada French Theory en las universidades, a partir de los años 80. El viejo sueño contracultural encontraba sus condiciones de realización perfecta en el modelo neoliberal y consumista estadounidense. ¿Dónde mejor podían saciarse todas aquellas multitudes impulsadas por flujos irresistibles de deseo, teorizadas por Deleuze, Guattari y por el último Foucault?
Gozar sin barreras, la economía libidinal como estadio supremo del capitalismo. Y para ella ningún contexto cultural más abonado que el americano, con sus pasarelas subterráneas entre puritanismo e hipocresía, entre mojigatería y exhibicionismo, entre represión moralista y transgresión patológica. Pero el ensamblaje definitivo de la posmodernidad con la corrección política y de ahí a los derechos humanos, se daría a través de la teoría deconstruccionista y su aplicación a la ingeniería social, las políticas de identidad. Quede claro que, desde una perspectiva posmoderna, la preocupación identitaria incide no tanto sobre las identidades colectivas, históricas, nacionales o culturales, como sobre las identidades individuales, género, o grupales, étnicas, religiosas, siempre que el grupo en cuestión constituya una minoría o subcultura. Con la French Theory, una furia deconstructora se apoderó del establishment académico americano, con el fin de demostrar que las viejas identidades no remitían a realidades objetivas sino a juegos de lenguaje y constructos sociales. El buque insignia de toda esta empresa fue, como es bien sabido, la ideología de género, hoy convertida en poco menos que reserva espiritual de Occidente. La ideología de género reposa, como es sabido, sobre la disociación entre sexo y género. Según esta idea, las identidades masculina o femenina se explican, no como el resultado de una realidad biológica, sino como el producto de constructos o relaciones sociales. El género masculino o femenino es por lo tanto susceptible de libre elección o de una reorientación personal. La teoría de género marca una inflexión en el feminismo desde el momento en que éste ya no consiste tanto en liberarse del patriarcado, aunque eso también, como en cuestionar el hecho biológico de la alteridad sexual. Un nuevo puritanismo se impone sobre el cuerpo social, pero esta vez no para ocultar el sexo, sino para deconstruirlo. Porque de lo que se trata es de negar esa incómoda realidad biológica y llegar a un estadio de fluidez absoluta en materia de géneros. Con el paso del tiempo los resultados hablan por sí solos. Llevando al extremo las teorías de Judith Butler, la papisa de los estudios de género, el número de colectivos agrupados en el BIC ya de por sí en expansión se ve superado en Estados Unidos por un listado de géneros que se acerca a la oferta de un supermercado. La plataforma bloguera Tumblr, foro predilecto de la izquierda radical norteamericana, cuenta, en el momento de escribir estas líneas, con una lista de más de 100 géneros disponibles para el consumidor. No hay plasmación más evidente de que vivimos en tiempos líquidos, Zygmunt Bauman, que esta fluidez en materia de género. Algo que la cultura hegemónica no cesa de celebrar como diversidad, un trampantojo lingüístico típicamente liberal que en realidad encubre todo lo contrario, la erosión de las identidades históricamente vertebrantes, para sumirlas en el seno de un individualismo de masas, en la mezcolanza indistinta y en la ideología del mestizaje. La revolución de las víctimas. El constructivismo identitario de la posmodernidad no se limita, ni mucho menos, a las cuestiones de género. La corrección política propulsó una floración de minorías que salieron a la luz para denunciar sus marginalizaciones y opresiones, para exhibir sus agravios históricos contra la identidad hegemónica blanca, occidental y heteropatriarcal, y para imponer códigos de conducta al resto de la sociedad. Es la revolución de las víctimas, impulsada por una multiplicación de disciplinas que en los campus norteamericanos se identifican con el apelativo de Cultural Studies, Women's Studies, Queer Studies, Disability Studies, Postcolonial Studies, Black Studies, Chicano Studies, Fat Studies, etc. En el contexto de la agenda mundialista, la vocación de los studies es suministrar empaque académico a la deconstrucción de la cultura de raíz europea por homófoba, machista, racista y enterrar su canon literario y artístico, los odiados Dead White Men, bajo una capa de oprobio. En el ambiente de los campus, toda esta ebullición identitaria pasó a desarrollar sus correspondientes subculturas y a dotarse de espacios seguros, safe spaces, para explorar libres de microagresiones, toda una gama de singularidades en torno a cuestiones tales como la mala salud mental, las incapacidades físicas, las identidades culturales y raciales o la llamada interseccionalidad, el término bendecido por la academia para reconocer la multiplicidad de marginalizaciones y de opresiones que pueden entrecruzarse en un mismo sujeto. En cuanto a los individuos no comprendidos en ninguno de estos grupos, los varones blancos, heterosexuales y sanos, estos fueron combinados a reconocer su estatus de inmerecido privilegio, check your privilege, decía Hillary Clinton, y a pasar el resto de su vida haciendo penitencia. Los mecanismos de intimidación se perfeccionaron con la técnica del cribullín, algo así como el matonismo llorón, una patente de corso de las víctimas para practicar el acoso y derribo sobre las vidas y haciendas de quien incurriese en sus iras. De igual manera, el hecho de destacarse como un virtuoso delator de opresiones e injusticias, virtue signaling, se afianzó como un método eficaz para cimentar carreras personales, un tema sobre el que algunas ONG podrían escribir enciclopedias. Los autos de fe y la represión de las opiniones discrepantes pasaron a manifestarse en un síndrome maníaco legislativo que Philip Murray denominó en su día erótica de lo penal, y cuya quinta esencia práctica es el delito de odio.
La acusación de discurso de odio, hate speech, es hoy el estigma adecuado para suprimir de raíz cualquier crítica no amaestrada. Toda esta cultura del agravio y la reparación entra de lleno en lo que el sociólogo Michel Maffesoli denomina la dictadura de los buenos sentimientos, un conformismo moral de simplicidad bíblica que se baña en un derecho humanismo pretencioso, arrogante y pagado de su virtud. Solo en ese contexto se explica el frenesí victimista, el exhibicionismo lacrimógeno, el desenfreno dolorista que se manifiesta en las redes sociales, en la retórica oficial o en la cobertura mediática sobre cualquier asunto o polémica. Paradójicamente, todo ese desbordamiento de buenos sentimientos contrasta con la violencia y el ensañamiento que los policías de la virtud emplean con todo aquel que se les cruza en el camino, en una rutina del odio que se practica con la buena conciencia de las víctimas profesionales y de los luchadores por la justicia universal. La politóloga belga Chantal Mouffe lo describe así: enarbolar el discurso del bien, simpatizar con las víctimas, mostrarse consternado por la maldad de los otros. En el contexto utilitarista y racionalista que es hoy el nuestro, esta autoidealización es, a los ojos de muchos, el único medio de escapar a su propia mediocridad, de rechazar el mal que les rodee y de redescubrir cierta forma de heroísmo. Mediocridad, esa es la palabra clave. La corrección política se beneficia de la expansión de aquello que Tocqueville denominaba las pasiones debilitantes de la burguesía, el cálculo egoísta, el deseo de bienestar y el deseo de seguridad. El conformismo y el gregarismo, en suma. Para el crítico marxista Mark Fisher, toda esta histeria moralista se asemeja a las ansias de un cura por excomulgar y condenar, al deseo de un académico pedante por ser el primero en señalar errores ajenos, al deseo de un hipster por ser reconocido como parte del grupo. El narcisismo moral es el ansia de reconocimiento de los mediocres. Sin fronterismo redentor. Entre los publicistas conservadores suele darse una confusión frecuente, la de identificar la corrección política, el feminismo y el multiculturalismo con el llamado marxismo cultural. Este es un equívoco que tiene poco fundamento. En realidad, todas estas corrientes tienen bastante poco de marxismo, al menos en el sentido estricto y riguroso del término, pero de lo que sí rebosan es de progresismo transnacional, al servicio de una agenda liberal y mundialista, todo ello aderezado, ocasionalmente, con retórica posmarxista. No faltan izquierdistas lúcidos que denuncian este secuestro de su agenda económica y social por la corrección política americana. Es el caso del profesor americano Walter Ben Michaels, con su denuncia del fetiche de la diversidad como forma de darle colorido a un sistema de dominación que se mantiene inalterado, o como el profesor Adolf Reed Jr., cuando denuncia que los izquierdistas ya no creen en la política real, y su objetivo se limita a ser testigos del sufrimiento. El culto al sufrimiento, a la debilidad y a la vulnerabilidad es hoy el núcleo de las políticas de identidad izquierdistas. Una tendencia que la gran mayoría de la izquierda y extrema izquierda americana y europea, como los altermundialistas estilo Tony Negri, o muchos populistas inspirados por Ernesto Laclau, sigue con bovina complacencia. No hay que olvidar que, al fin y al cabo, se trata de creyentes y que su idealismo izquierdista responde a las pautas de un cristianismo secularizado. No es extraño que el Papa Francisco, y sus banalidades santurronas gocen de predicamento entre ellos. Es la iglesia secularizada de los buenos sentimientos, la flor estéril del diálogo interreligioso, la vulgata nacida de una concepción edulcorada de los derechos del hombre, y de un antirracismo mundializado y bien pensante. Lo religioso diluido en la moral diluida en el moralismo. Y como corolario, una política impolítica hecha a base de sentimentalismo hipermoral, Pierre-André Taguieff. Nos encontramos bien lejos, ciertamente, del distanciamiento irónico y del cinismo cool que auguraba la posmodernidad. Obviamente, los gestores de la globalización neoliberal se encuentran muy cómodos con todo esto. El sinfronterismo de izquierdas y el librecambismo de derechas, escribe Alain de Benoit, confluyen para interpretar la globalización como una hibridación generalizada. No es nada casual que la corrección política se vea impulsada por una sociedad civil patrocinada por especuladores filántropos internacionales. Porque al final del camino, toda esta agenda de ingeniería social se reconduce al mito de la globalización redentora, al sinfronterismo bien gestionado por las élites transnacionales, a la gobernanza mundial conjugada en la retórica fofa de los valores, que nunca son precisados y siempre son referidos a conceptos algodonosos: el diálogo, el humanismo, ¿la tolerancia de qué? Y este es el escenario en el que irrumpe el Joker. Dix out for Arambe. Prended fuego a la llanura, decía el camarada Mao Zedong. A veces una pequeña chispa es suficiente. Corría el año 2016. El imperio del bien relucía como un sol desde la capital del planeta. Barack Obama seguía dispensando sus progresistas efluvios sobre las masas liberales de todo el mundo.
A pesar de algún que otro problema puntual, unas primaveras sangrientas por allí, otra guerra en Europa por allá, un califato terrorista, invasión de refugiados, estados fallidos, precarización del empleo, pauperización de las clases medias, síntomas colaterales, todos ellos, de una evolución global positiva las beatitudes de la globalización feliz derramaban su bálsamo sobre los creyentes. No había nada que pudiera contra la ola de tolerancia y de empatía, de buenos sentimientos y de extática esperanza que Obama simbolizaba. Yes we can. Al fin y al cabo, la cruzada contra la xenofobia, el racismo, la misoginia y el sexismo iban viento en popa. Los Bigs celebraban su día cada vez en más capitales del mundo. Pronto tendremos cuartos de baño unigender, y los niños podrán elegir su sexo antes de hacerse adultos. El sirope corría a raudales. Pero entonces algo ocurrió en el zoológico de Cincinnati. Un padre desprevenido no pudo impedir que su hijo cayese en el recinto de un gorila. Para evitar males mayores, los empleados del zoo tuvieron que matar a tiros al infortunado animal. Su nombre era Harambe. De forma casi inmediata, una oleada online de indignación animalista cayó sobre el zoo, sobre el padre y sobre el niño, causantes del asesinato de Harambe. La santa ira animalista llegó a exigir que padre e hijo fueran llevados ante los tribunales como merecido escarmiento por el crimen cometido. En Change.org se abrió una petición de justicia para Harambe que se llenó de miles de firmas. Y entonces algo comenzó a torcerse. Internet empezó a poblarse de necrológicas de Harambe, con su retrato al lado de celebridades como David Bowie y Prince, fallecidos ese año. El rostro de Harambe apareció tallado en piedra en fotos del Monte Rushmore, se extendieron teorías de la conspiración sobre su asesinato, y una Harambe manía recorrió todo el país para alcanzar su clímax con la campaña Dicks Up for Harambe, una obscena iniciativa en homenaje al gorila de Marras. Desde sectores animalistas y políticamente correctos se reaccionó contra esta descerebrada e insensible parodia con la acusación de estar provocada por varones jóvenes y blancos que disfrutan de sus privilegios. La respuesta no se hizo esperar. Internet se inundó de imágenes con el rostro de Harambe colocado junto al de destacados miembros de la comunidad afroamericana. Abominación de la desolación. Racismo. El tabú había sido transgredido de forma masiva y sin escrúpulos de ningún tipo. Más allá de la polémica y de la correspondiente shitstorm, tormenta de mierda, virtual, el episodio de Harambe simbolizaba la consagración de un fenómeno. Un signo de los nuevos tiempos. La incorrección política como pasatiempo, el troleo como guerrilla cultural y el meme como instrumento político. Del gamergate a maga. El episodio de Harambe es una anécdota, pero de las que hacen categoría. En realidad, llovía sobre mojado. Que las cosas empezaban a torcerse en la red con la emergencia de una subcultura online, deseosa de incurrir en todas las blasfemias antibienpensantes, había quedado claro 2 años antes, con la emergencia del llamado gamergate. El gamergate, algo así como el escándalo de los jugadores, sacudió la industria de los videojuegos a partir de 2014. La polémica había brotado en la importante comunidad de jugadores online en Estados Unidos con una serie de acusaciones de corrupción contra la prensa especializada, sospechosa de connivencias con los fabricantes de videojuegos. Sea como fuere, el tema pronto derivó hacia una polémica con algunas feministas que habían puesto a los videojuegos en su punto de mira. Por ejemplo, la crítica cultural Anita Sarkeesian, que encontraba problemáticos los videojuegos por su uso de la imagen femenina. Cuando la corrección política dice que algo es problemático, hay que esperar una llamada a la censura. Sabido es que los videojuegos suelen recurrir a una estetización de la violencia y de la guerra, en una atmósfera cargada de machomanes y testosterona. Sarkeesian encontraba reprensible que en ellos la imagen de la mujer, cargada de sexualidad en el esplendor de sus atributos, respondiese a estereotipos sexistas y machistas, ayunos de perspectiva de género. En resumen, la subcultura gamer emergía de su reportaje como una especie de caverna retrógrada, como un búnker de valores patriarcales y heteronormativos, impermeable a la entrada de ideas feministas y progresistas. Pero la comunidad gamer, compuesta en gran parte de varones jóvenes, tiene malas pulgas. El amago de venir a imponer reglas de género en los videojuegos, de controlar su uso de la violencia o de reeducar a los jugadores en los valores progresistas y multiculturales desató una shitstorm de dimensiones bíblicas contra las feministas y el feminismo en general. Ante el acoso a través de los portales virtuales 4chan y Reddit, Sarkeesian tuvo que mudarse de domicilio e incluso esconderse por amenazas de muerte. Una medicina que los Social Justice Warriors, guerreros de la justicia social, progresistas llevaban administrando durante años a sus víctimas. Un fuego cruzado y misericordia se abrió entre unos y otros, dando cancha abierta a los peores usos de Internet. La bronca alcanzó proporciones de código penal y afectó gravemente a la industria y a los medios especializados en videojuegos.
Pero sobre todo dejó planteada una advertencia. Una nueva generación de millennials se asomaba por primera vez al mundo a través de Internet, y no iba a dejarse disciplinar las neuronas por la ideología oficial. Al menos no fácilmente. Cualquier agresión en ese sentido tendría respuesta. El Gamergate ha llegado a ser calificado como punto de inflexión en la disputa metapolítica por el alma de América. La controversia de los juegos, señala la periodista Angela Nagle, politizó a un amplio grupo de gente joven, la mayor parte varones, que pasaron a organizar tácticas en torno a cómo devolver el golpe en la guerra cultural desencadenada por la izquierda. Los Gamergaters tomaron conciencia de que el movimiento feminista, o más bien, las feministas radicales de tercera generación, intentaban imponerles un cambio cultural, y fue en ese terreno de batalla, el de sus queridos juegos, donde decidieron devolver el golpe. Con consecuencias de largo alcance, el enfrentamiento dio lugar a un engarce estratégico, una cadena de equivalencias, en el lenguaje de Ernesto Laclau, entre esos jugadores millennials, y toda la cultura nihilista e irónica que venía expresándose en portales virtuales como 4chan, Reddit y 8chan. La cadena se extendió además a otros sectores en guerra a muerte contra la corrección política, el multiculturalismo y el feminismo, toda esa galaxia de pensamiento disidente que empezaba entonces a ser conocida bajo el apelativo de alt-right. Según Milo Yiannopoulos, el Gamergate fue la primera batalla de un movimiento antiizquierda, culturalmente libertario y por la libertad de expresión que llevó directamente hasta la elección de Trump. Una explosiva cocción estaba bulliendo en una extraña marmita, bajo los radares del pensamiento único. En poco tiempo, todo ello iría a coincidir bajo unas siglas, MAGA, Make America Great Again. El arte del troleo. Corría el año 1996 cuando Alan Sokal, profesor de física en la Universidad de Nueva York, remitió un artículo a la revista social Text, una publicación especializada en estudios culturales posmodernos. El artículo en cuestión se llamaba Transgrediendo los límites, hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. El artículo fue aceptado y publicado con todos los honores por la revista, dirigida por luminarias académicas como Frederick Jameson y Andrew Ross. El contenido, repleto de indescifrable farfolla posmoderna, no tenía ningún sentido, y así lo reveló el propio Sokal el mismo día de su publicación, para bochorno de sus editores y regocijo del resto de los mortales. Pero el objetivo principal de Sokal estaba claro: no eran los editores, sino todo un establishment académico que, desde la llegada de la French Theory, el deconstruccionismo y los Cultural Studies, venía remodelando la filosofía americana desde hacía años. La insolvencia intelectual de gran parte de ese mundo envuelta en oropel culterano, y logorrea pseudocientífica quedaba expuesta a la luz de manera rotunda, sin réplica posible, de una forma mucho más eficaz que con cualquier refutación sabiamente construida. La broma de Sokal, Sokal Hoax, es un ejemplo antológico de lo que hoy llamamos troleo. En contra de lo que muchos piensan, el troleo no consiste en escupir insultos en las redes sociales, ni en enviar amenazas de muerte desde el anonimato. No trolea quien quiere, sino quien puede. El troleo es un arte. Los trolls del folclore noruego eran criaturas imprevisibles, empeñadas en travesuras y malicias, unos diminutos jokers de las montañas. El troleo está más allá del alcance de los meros mortales. El periodista y agitador Milo Yiannopoulos, autodefinido como troll profesional, define el troleo en función de los siguientes elementos. 1. El troll ideal conduce a su víctima hacia un cebo del cual no hay escapatoria sin pasar por la vergüenza pública. 2. El troleo consiste en decir verdades que otros no quieren oír. 3. El troll crea espectáculo y entretenimiento público. El troleo, continúa Yiannopoulos, está siempre a medio camino entre el engaño y la crueldad. Pero no se trata de una crueldad gratuita, sino únicamente utilizable cuando los argumentos corteses y razonables han fallado. El troleo es especialmente recomendable contra los justicieros y celotes que, envueltos en nobles causas, dan rienda suelta a su condición de energúmenos, o contra todas esas flores delicadas que, bajo la piel de una víctima, esconden a un activista profesional y sociópata. El objetivo del troll es exponer la hipocresía a la luz del día. Y ahí reside su fuerza. Por mucho que se les combata, por mucho que se les expulse o se les prohíba el acceso a los comentarios de los periódicos, los trolls son los únicos que quedan para decir la verdad. Solo la verdad, decía George Orwell, es revolucionaria. Otra característica del troleo, pero reservada a esta aristocracia de los trolls, es la habilidad para atraer la atención sobre determinados dichos, hechos o incluso sobre uno mismo, con el objetivo de provocar explosiones de indignación e histeria virtuosa en los troleados. Es preciso tener mucho talento y una piel de elefante para mantenerse en el tiempo con este tipo de troleo. Yiannopoulos dio todo un recital durante su sulfurosa gira del maricón peligroso, Dangerous Fagbot Tour, calificado por la periodista Angela Nagle como verdadero logro mediático en términos de táctica gramsciana y pensamiento de derecha.
La gira del gay británico por las universidades americanas criticando el feminismo, el Islam, Black Lives Matter, la corrección política y el fraude intelectual de los cultural studies en medio de la cólera de los liberales y antifas que intentaban prohibir sus conferencias permitió ofrecer ante el mundo un retrato elocuente. Los videos están en la red, de las nuevas generaciones políticamente correctas, una masa adoctrinada incapaz de ir más allá de una letanía de consignas, una tropa de cenutrios histéricos y violentos que ha sustituido el pensamiento crítico por el dogmatismo, y el razonamiento por un amasijo de frases hechas. Desde sus bien merecidos laureles, Gianopolo solo reconoce a un troll que le aventaja en talento, el presidente Donald Trump, quien al trolear su camino hasta la Casa Blanca marcó un hito difícilmente superable en la historia del género. El troleo cuenta con una disciplina hermana, el meme. Las aventuras de una rana fascista. En su artículo Una guía de la alt-right para uso del establishment conservador, Milo Yiannopoulos categoriza lo que él llama la brigada del meme como una familia dentro de la alt-right. Para explicar esta extraña confluencia, Yiannopoulos recurre al siguiente argumento: si te pasas 75 años construyendo una pseudo-religión sobre cualquier cosa, un grupo étnico, un santo de escayola, la castidad sexual o el monstruo de los espaguetis voladores, luego no te sorprendas si un espabilado de 19 años descubre que insultarte es la cosa más divertida del mundo. Porque lo es. Cabe suponer que los millennials fabricantes de memes no están especialmente ideologizados, y es difícil imaginarlos leyendo a Julius Evola, meditando en la Basílica de San Pedro o sentando la cabeza en una familia tradicional. Su inclinación política se desprende más bien de un deseo irreverente de blasfemar, de romper todas las reglas y decir todo lo indecible. ¿Por qué? Porque es divertido. Para Angela Nagle lo que llamamos alt-right nunca habría tenido ninguna conexión con el mainstream, y con una nueva generación de jóvenes si solo se hubiera apoyado sobre largos ensayos en oscuros blogs. Fue la cultura de humor e imágenes de los portales 4chan y 8chan, las irreverentes fábricas de memes, la que dio a la alt-right su energía juvenil, su transgresión y sus tácticas de hacker. Casi no hay día que pase sin que los vigilantes de la moral pública lancen sus gritos de alerta del sexismo, el racismo, la homofobia y la misoginia rampante en las cloacas de Internet. Música en los oídos para la brigada del meme, que lo recibe como una señal de misión cumplida. Uno de los logros no menores de la brigada del meme fue conseguir que la América liberal le declarase la guerra a una rana. Bebe, un batracio de extraña sonrisa adoptado por la alt-right, se convirtió en el protagonista de la guerra de memes de 2016, y en verdugo virtual de Hillary Clinton y su campaña electoral. Como era previsible, la rana en cuestión terminó siendo declarada símbolo de odio, en un tratamiento equivalente al de la esvástica o las cruces del Ku Klux Klan. ¿Qué había hecho Pepe para merecer eso? Evidentemente, lo más importante no era el contenido literal de las provocaciones y escarnios lanzados en la guerra de memes, sino su valor metatextual, es decir, el universo de connotaciones que desencadenan la ruptura del marco del contrincante. Un ejemplo: cuando en 1976, en una entrevista en la cadena británica Thames Television, Johnny Rotten, Sid Vicious y sus secuaces cubrieron de insultos al reputado periodista Bill Grundy, lo importante no era el contenido de los insultos, viejo bastardo fue lo más suave que le dijeron, sino el mensaje implícito que los Sex Pistols estaban lanzando: no os respetamos, no nos reconocemos en vuestros valores, os despreciamos, despreciamos también a los televidentes y además no tenemos por qué razonarlo ni argumentarlo. Bill Grundy acabó la entrevista con un gesto de displicencia triunfal, como diciéndole al público: vean de qué gentuza se trata. Pero al día siguiente su carrera estaba acabada y el punk estaba lanzado al estrellato. Los Sex Pistols habían conseguido imponer su marco. ¿Funciona hoy esto todavía, en un momento en el que la vulgaridad, la chabacanería y la transgresión están a la orden del día? Rotundamente sí. Desde el momento en que hoy, mucho más que en 1976, el puritanismo ideológico es sofocante, y el debate público está lleno de intocables. Lo que ocurre es que, hasta ahora, la provocación y la transgresión habían sido unidireccionales, solo funcionaban en un sentido, y siempre contra los mismos. Para la nueva cultura de derecha llegó la hora de abrir fuego graneado en todas direcciones. La hora del Joker. Situacionismo de derecha. El troleo y el meme, como formas de guerrilla cultural, responden a un mismo objetivo: a la creación de situaciones subversivas en forma de escándalo, a la intervención en lo público de una manera terrorista, a la interrupción de la cotidianidad mediante una manera espectacular de no tomar nada en serio y de burlarse de todo. ¿Qué son el troleo y el meme sino una reencarnación de las técnicas de agitación ensayadas por los situacionistas de los años 50 y 60 y más tarde por el movimiento punk? El desvío cultural, the ornament, y el atasco cultural, culture jamming, inventados por los situacionistas, se reencarnan en la nueva contracultura de derecha.
Cuando el meme utiliza símbolos, objetos y representaciones iconográficas de la cultura hegemónica liberal, progresista y políticamente correcta, lo hace para distorsionar desviar su significado original y producir un efecto crítico o hilarante. Y ello es así porque cuando al objeto significativo se le sitúa en otro contexto, se construye un nuevo discurso y se envía un mensaje distinto. Toda esta estrategia concuerda con la idea de Roland Barthes según la cual es el aparato mitológico y simbólico de una sociedad el que mantiene las cosas en su sitio. Atacar esa mitología supone consumar una violación simbólica del orden social, una técnica subversiva de efectos mucho más impactantes. Vivimos en una cultura audiovisual que cualquier procelosa elaboración teórica. El objetivo de todas estas técnicas es provocar un colapso de las verdades oficiales propagadas por los medios. Algunos de sus métodos lindan, en ocasiones, con la desinformación pura y simple. No en vano la denuncia de la posverdad es hoy obligatoria para todo bien pensante que se precie. Toda esta guerrilla de la comunicación supone, indudablemente, una vuelta a los albores de la posmodernidad, una reactivación de los oxidados reflejos de la contracultura. Y todo ello en cuanto persigue, 1. Una desacralización de la mitología dominante, en nuestro contexto, la sociedad multicultural, la ideología de género, la globalización feliz, el sinfronterismo, etc. 2. Un ataque a la clase hegemónica, las élites transnacionales globalizadas y 3. Una demostración frente al establishment de que, aunque su poder es inmenso y tiene todas las de ganar, tampoco es infalible y es posible engañarle. Una objeción. Así como el discurso de la contracultura fue fácilmente recuperable para el sistema, a través de su conversión en una subcultura de consumo, cabe preguntarse si toda esta iconoclastia anticorrectista podría ser también desactivada mediante su estabulación en una subcultura marginal. Se trata de una posibilidad no desdeñable, si bien para consumarla el sistema necesita recurrir a medios más musculados. La contracultura de los 60 y los 70 fue fácilmente desactivada porque al fin y al cabo sus contenidos eran apropiables y se prestaban a ello. Como hemos visto arriba, el discurso narcolibertario respondía, en el fondo, a la misma lógica del capitalismo, la del despliegue de una sociedad consumista mediante la supresión de cualquier obstáculo, religioso, cultural, nacional, etc. A la libre circulación de mercancías. Por otra parte, la vieja contracultura carecía de una propuesta rupturista seria, creíble más allá de retórica posmarxista, y resabios de la escuela de Frankfurt frente a lo que ya por entonces se presentaba como la realidad objetiva e irrefutable, el capitalismo global. Por el contrario, la nueva contracultura de derecha exhibe una incompatibilidad real con los poderes hegemónicos, en cuanto desacraliza la mitología del mundialismo, sobre todo, en cuanto demuestra lo que es capaz de hacer cuando engarza en una dinámica populista. Para neutralizar esa amenaza, los poderes hegemónicos solo tienen una opción: empujar con todas sus fuerzas a esa contracultura de derecha hacia una identificación sin matices con el mal absoluto, la extrema derecha, el racismo, los neonazis, la violencia, etc., con el objetivo de ahogarla en una maraña de medidas de censura o en la represión pura y dura. Con ello el sistema seguirá su lógica hasta el final, pero también abrirá un escenario incierto, el extrañamiento progresivo entre las verdades oficiales y todos aquellos que, de un modo u otro, pasen a engrosar todo eso que el mainstream mediático denomina la posverdad, que no es otra cosa que la disidencia frente a los paradigmas oficiales. La experiencia nos muestra que este tipo de brechas sociológicas, de extenderse y ampliarse, no siempre son fácilmente manejables. Esta es la encrucijada en la que se situó, tras la victoria de Donald Trump, la alt-right americana. Alt-right, la irrupción de una marca. A partir del 8 de noviembre de 2016, tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales americanas, el mundo comenzó a enterarse de que en Estados Unidos existía una derecha alternativa, alt-right. Unos meses antes, en plena campaña electoral, Hillary Clinton había denunciado a la alt-right como un submundo de racistas, sexistas, chauvinistas y misóginos de extrema derecha, los miembros de su particular cesta de deplorables. En ese preciso momento las huestes de un ejército online estallaron en chanzas, memes y celebraciones, ya estaban en la primera línea de la política nacional. ¿Qué es exactamente la alt-right? La respuesta del mainstream mediático es simple: la alt-right es la extrema derecha de toda la vida, una nueva marca, rebranding, del viejo pensamiento reaccionario, retrógrado, ultraconservador, misógino, homófobo, racista, sexista, machista, fascista, nazi, etc. Se trata de un diagnóstico aproximadamente tan sutil como el de aquellos viejos conservadores para los cuales todo el desparrame libertario y contracultural de los años 60 y 70 era, única e invariablemente, comunista. La simpleza de análisis responde también, en el caso que nos ocupa, a un interés estratégico, el de reconducir toda esta movida a las conocidas y tranquilizadoras aguas de la extrema derecha, frente a la cual ya todo está dicho y no hay que estrujarse las neuronas.
Pero desde el mainstream también se producen, a veces, diagnósticos sofisticados. Por ejemplo, el de la periodista Angela Nagle cuando escribe: todos los que dictaminan que la nueva sensibilidad de la derecha online no es nada más que la vieja derecha, y que no merece ninguna atención o diferenciación, están equivocados. Aunque en mutación constante, este fenómeno tiene mucho más que ver con el eslogan de 1968 prohibido prohibir que con cualquier cosa reconocible en la derecha tradicionalista. En estas líneas defenderemos que la llamada alt-right es un fenómeno específicamente posmoderno. Más aún, que su identidad posmoderna es mucho más nítida que la de sus contrincantes, desde el momento en que la alt-right recupera una serie de reflejos contraculturales, una cierta gramática de la posmodernidad, que, habiendo surgido en el último tercio del siglo pasado, fue neutralizada por la corrección política del mundialismo. En ese sentido, la alt-right podría ser un síntoma de formas de agitación metapolítica a proliferar durante los próximos años. Ahí reside, posiblemente, su interés principal. Existe la alt-right. Cualquiera que se acerque de nuevas al fenómeno alt-right se verá desconcertado por su carácter escurridizo. Este movimiento no cuenta con una organización centralizada, ni con un corpus dogmático, ni con un programa político. Su expansión es viral y sigue la lógica de las redes. No obstante, para el mainstream mediático no se plantean dudas, la alt-right, como tal, no existe. Es un bluff, una reedición de la extrema derecha de toda la vida. ¿Hasta qué punto es esto verdad? La respuesta no es simple en la medida en que, como paraguas genérico de la incorrección política, es cierto que la alt-right puede albergar a indeseables compañeros de viaje, auténticos racistas, neonazis, etc. Pero siendo eso cierto, este dato no constituye toda la verdad, y tampoco es determinante a la hora de definir el fenómeno. Para comprenderlo es preferible alejarse de la sabiduría periodística y de sus simplificaciones interesadas. Conviene tener presente, además, la constante expansión del dominio del fascismo, un estigma que se aplica con la mayor alegría a todos los que no comulguen con los dogmas oficiales. La expresión alt-right fue acuñada en 2008 por el politólogo judío norteamericano Paul Gottfried, quien se refería a la necesidad de construir una derecha alternativa frente a los neocon del establishment republicano, los cuales, según él, habían secuestrado la agenda conservadora americana. Según esta definición amplia, la alt-right podría incluir al populismo de Trump y al del periodista Steve Bannon, críticos con la globalización y defensores de un nacionalismo integrador por encima de diferencias raciales, America First. No obstante, el término alt-right fue rápidamente apropiado por el activista Richard Spencer, antiguo discípulo de Paul Gottfried, en un sentido concreto de reivindicación del etnonacionalismo blanco. Bajo la expresión alt-right pasaron entonces a confluir, de forma progresiva, una serie de webs, revistas online, bloggers, etc., cuyos intereses gravitan en torno a los temas proscritos de cualquier debate respetable, la crítica de la sociedad multicultural, la crítica de la ideología de género, el estudio de y la biodiversidad humana, el antihumanismo tecnológico o la antiglobalización, por señalar algunos. Algunas de estas iniciativas se inspiraron en corrientes como la nueva derecha francesa. Conviene subrayar que la reivindicación de la identidad blanca se conjuga, en la mayoría de estos casos, con el desprecio a la vieja extrema derecha, a los neonazis, al Ku Klux Klan, etc., a quienes se califica de LARPers, Live Action Role Players, es decir, jugadores de rol en vivo. Pero esto no impidió que algunos de estos grupos intentaran apropiarse de la etiqueta alt-right, en un intento oportunista de rentabilizar la fórmula y de encubrir, de paso, su indigencia intelectual. Pero más allá del núcleo duro intelectual, el grueso de la alt-right se componía por lo que Milo Yiannopoulos denomina conservadores naturales, todo ese mundo que responde a un instinto natural de defensa de unas identidades que se perciben como amenazadas, la cultura occidental, ciertos grupos demográficos, la clase media blanca, los trabajadores víctimas de la globalización, las identidades sexuales llamadas tradicionales, etc. Los conservadores naturales se contraponen así a la derecha economicista que no conoce más valores que los del libre mercado, a la que denominan cuxervatives, conservadores cornudos. Algunos de sus más conspicuos representantes recelosos de la proximidad de la extrema derecha prefieren identificarse como conservadores a secas, libertarios, patriotas, etc. Y componen lo que ha venido a llamarse la alt-light, o sea, la versión light de la alt-right. A las dos categorías anteriores dentro de la alt-right conviene añadir también el universo juvenil online, blasfemo, inococlasta, carente del bagaje moral y o religioso de los viejos conservadores, y en el fondo profundamente nihilista que conforma una cultura de la incorrección política en Internet. Este sector es el que confiere a esta derecha alternativa su identidad más jocosa y contracultural, y el que la ha dotado de una peculiar eficacia como máquina de guerra metapolítica. La alt-right, en suma,
No es una franquicia de contornos definidos y que alguien pueda reclamar como propia. Se trata de una nebulosa cuyo punto de cristalización fue, sin duda alguna, el momento populista de la candidatura de Donald Trump en 2016. El magnate de Nueva York se convirtió en el símbolo antisistema para todo un mundo que, hasta entonces, se había mantenido alejado de las instituciones. Seguramente la mejor definición de la alt-right sea la de punto de encuentro, más exactamente, punto de encuentro digital. Sus componentes forman una muchedumbre digital compuesta mayoritariamente de jóvenes airados, angry young men, contra la corrección política. Por lo que se refiere a su modus operandi, la alt-right responde a una serie de propiedades que la anclan en una posmodernidad radical. Podemos identificar hasta 6. Las 6 reglas de la guerra cultural posmoderna. 1 es la cultura, estúpidos hoy más que nunca, Gramsci nos indica el camino. A estas alturas del siglo XXI Gramsci es el único pensador marxista al que podemos considerar, con toda propiedad, nuestro contemporáneo. Todo es política, y en política hoy más que nunca todo es cultura. Vivimos en la época de la tecnocracia gris que lo ha invadido todo, en los tiempos posheroicos de la gobernanza y de los pequeños consensos institucionales. En esta tesitura son los imaginarios culturales las ideas, las creencias, los símbolos y los valores sociales los que marcan la diferencia entre unas ofertas políticas y otras. En la política actual, señala Angela Nagle, los líderes progresistas pueden bombardear países siempre que se muestren cool con el matrimonio gay. Los líderes de la derecha, por su parte, pueden aplicar políticas neoliberales y devastar formas de vida comunitarias, siempre que digan que defienden a la familia. En realidad, lo que motiva y predispone al votante son las propuestas de vida vehiculadas por unos y otros. La política se vacía en la cultura, y los cambios culturales preparan los cambios políticos. Eso es algo que entendieron perfectamente hace ya medio siglo los gramscistas de la nueva derecha en Francia, y es lo que ha aplicado a rajatabla la alt-right con su ofensiva cultural frente a la corrección política. Unos y otros lo saben, más que los programas de gobierno, lo determinante a largo plazo es esa aleación de las conciencias a la que llamamos cultura. 2. La antítesis es más importante que la síntesis. El contra, entendido como el no o la negación, expresa aquí una operación originaria y ontológicamente constitutiva. Desde el punto de vista de su sentido constitutivo, la negación posee un primado originario con respecto a la posición. Heidegger, Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Escribe Milo Yiannopoulos, escarbando en las profundidades de la derecha alternativa, pronto resulta evidente que el movimiento resulta más fácilmente definible ateniéndonos a lo que se opone que a lo que defiende. Hay una infinidad de desacuerdos entre sus miembros sobre lo que debe construirse, pero una cierta unidad virtual acerca de lo que debe destruirse. La alt-right es fundamentalmente antitética, y eso es un sello inequívoco de su posmodernidad. Pocas cosas hay más naftalinosas, para un posmoderno que se precie, que las cosmovisiones omnicomprensivas en las que todo encaja. Ridículas se revelan las pretensiones morales de legislar sobre las conciencias, más ridículas, todavía, las promesas rosa bombón de la humanidad United Colors. Si la alt-right ataca al feminismo, al multiculturalismo y al sinfronterismo, lo es ante todo porque estos conforman un club de creyentes. Si al fin y a cabo, como sugería Wittgenstein, y tras él toda la posmodernidad, todo es reconducible a juegos de lenguaje, ¿por qué tomar en serio tanta monserga? Si al final de la jornada preferimos agarrarnos a alguna idea, mejor que lo sea a aquellas que se apoyen en datos científicos irrebatibles, o bien a aquellas que no renieguen de su fondo último de irracionalidad, de arbitrio y de capricho. La alt-right está bien nutrida de ideas, pero que nadie busque pureza, armonía y coherencia entre ellas. Si hay coherencia, solo funciona en una dirección, en su carácter antitético y en su afición a pisotear los dogmas del día. Todos los instrumentos analíticos de la posmodernidad de construcción, análisis de discurso, crítica de la cultura pop, son utilizados por la derecha alternativa para denunciar la inconsistencia de la normatividad liberal imperante, sus contradicciones internas, la falsedad de sus presupuestos biológicos y sociológicos. Se trata, ante todo, de una gigantesca empresa de demolición. Todo lo cual obedece además a una lógica inmemorial. ¿Dónde reside el gran motor de las revoluciones sino en el resentimiento? Marx dedicó toda su vida a criticar el capitalismo, y prácticamente ninguna página a describir la sociedad comunista del futuro. Nunca nadie se subió a una barricada para salvar al género humano ni para edificar un falansterio. Por mucho que los doctrinarios se esfuercen en codificar el futuro, todas las revoluciones consisten en una gran improvisación. 3. Libertad, desigualdad, identidad. Los hombres aspiran de entrada a la libertad. Adquirida la libertad, aspiran a la igualdad, porque ésta está amenazada por la libertad. Adquirida la igualdad, aspiran a la identidad, porque ésta está amenazada por la igualdad.
Nos encontramos exactamente en este punto. Estas palabras del fundador de la nueva derecha francesa, Alain de Benoist, nos sitúan en el centro de la problemática posmoderna: cómo fundamentar un proyecto identitario colectivo en una época de hibridización y de homogeneización generalizada. La posmodernidad de la alt-right reside, entre otras cosas, en su carácter de proyecto identitario. La época actual abunda en colectivos desnortados, en identidades en busca de una redefinición. La alt-right se dirige especialmente a aquellos que se sienten atomizados y alienados en la sociedad occidental moderna. A ellos les ofrece orgullo y autoafirmación, en vez de odio y autodesprecio. En este sentido, el movimiento responde a las inquietudes de unos sectores sociales que han sufrido durante décadas los asaltos de la cultura hegemónica, centrada en la demonización del varón blanco occidental y de su huella en la historia. Si los ejecutivos cosmopolitas de la costa este o los diseñadores gay de la Sexta Avenida son arquetipos de la América progresista, los burgueses bohemios descritos por David Brooks en su libro Bobos en el Paraíso, los arquetipos de la alt-right apuntan hacia los despreciados redneck, los white trash o hillbillies, poderosamente descritos por Jim Goad en su libro Manifiesto Redneck, jóvenes blancos de futuro incierto que habitan zonas herrumbrosas y postindustriales, bajo el cielo épico de los pioneros llegados de Europa. Cuestiones raciales aparte, el populismo americano es ante todo, y sobre todo, una cuestión de clase social. Para la derecha alternativa ha llegado el momento de deconstruir a los deconstructores, de pasar por la criba de la biología y de la genética a las figuraciones identitarias de la ingeniería social progresista. Raza. La palabra maldita, pero solo si la pronuncia un blanco. La alt-right no tiene inconvenientes en defender que la cultura es inseparable de la raza, y que algún grado de separación entre los pueblos es necesario si queremos preservar las culturas. Algo en lo que coincide con la antropología de Levi Strauss o con buena parte de la crítica izquierdista a la apropiación cultural, es decir, a la destrucción de los marcadores identitarios mediante su dilución en la cultura de consumo. ¿Ideología de género? Un nuevo discurso asertivo de la identidad masculina se funde con un análisis crítico sobre la desvirilización de las sociedades modernas dentro de una reivindicación agresiva de la alteridad sexual. Es la llamada manosfera, la némesis del feminismo radical de izquierda. En la era de las tribus, así califica el sociólogo Michel Maffesoli a la desazón identitaria de la posmodernidad. La alt-right asume una dimensión tribal y la aplica sin complejos a la raza blanca, el conjunto de tribus que, según las previsiones demográficas, se convertirán en minoritarias durante las próximas décadas. Los sectores etnonacionalistas de la alt-right reclaman para ellas aquello que, al fin y al cabo, otras minorías también reclaman: una política asertiva de la propia identidad y el derecho de autodeterminación para un futuro que, si bien parece todavía lejano, se aleja cada día más de la política ficción. 4. La imposibilidad del conservadurismo. Pensar que puede haber una posmodernidad conservadora es un oxímoron, una contradicción en los términos. Bien entendido, la posmodernidad puede utilizar ideas, palabras o conceptos más o menos reaccionarios, más o menos progresistas, pero si lo hace ante todo como juegos de lenguaje, como tropos que se sitúan dentro de un discurso global que en sí mismo no puede ser ni conservador ni progresista, sencillamente porque se mueve en un marco diferente. Lo cierto es que, desde una perspectiva de derecha alternativa, muy poco hay ya que conservar. La llamada a defender un pasado común, el grito de guerra habitual de todos los conservadores, es irrelevante desde el momento en que ese pasado común ya no existe. Entendámonos, no es que sea falso, sino que ya no irradia el presente, en un sentido similar al de Nietzsche cuando decía Dios ha muerto. La derecha ha perdido todas las batallas culturales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, si bien ha mantenido intactos los poderes ejecutivos y la estructura económica. Esos poderes ejecutivos y esa estructura económica se funden ahora con la izquierda cultural, porque esta es la que ahora le sirve. ¿Qué hay entonces que conservar? Cuando la demografía, la migración masiva, la globalización y el multiculturalismo son los factores que moldean el futuro, hablar de conservadores versus progresistas tiene tanto sentido como de hablar de güelfos contra gibelinos. No obstante, ese es el marco conceptual que la izquierda quiere conservar porque a ella le conviene. Sin embargo, la izquierda es el establishment, ergo necesariamente conservadora. Avanzamos hacia tierra incógnita, no vivimos por tanto en un momento conservador sino posconservador, el de una redefinición integral de posiciones. Cuando en el marco americano la alt-right, o los llamados conservadores naturales rompen con el mesianismo universalista de la ciudad en la cima, la identidad tradicional de los Estados Unidos, cuando reivindican un particularismo de los descendientes de europeos y se permiten, incluso, mirar con simpatía un movimiento como el Calexit, la independencia de California, entonces esa derecha alternativa tiene muy poco de conservadora y sí mucho de antisistema. Lo cual es indudablemente posmoderno. 5. Disonancia cognitiva.
En la posmodernidad el medio es el mensaje, y la realidad, como decía Baudrillard, ha sido asesinada. En un mundo virtual compuesto de apariencias, de imágenes y de puntos de vista, lo determinante no son los datos sino la mediación de los mismos. En otras palabras, lo importante es quién fija el marco y quién controla las narrativas, storytelling. Hasta ahora solo unos pocos tenían el monopolio de todo ello, de forma que todo conspiraba para bloquear cualquier visión discordante. Pero el año 2016 pasará a historia como aquel en el que otras narrativas, la posverdad dicen los cursis, lograron imponerse sobre las verdades oficiales. ¿Cómo fue posible? Sencillamente, la alt-right demostró mayor habilidad que sus rivales a la hora de navegar en un contexto de realidad virtual posmoderna. El desvío cultural, el atasco cultural, el troleo, los memes, todas las técnicas situacionistas fueron revisitadas por la derecha alternativa para demoler las narrativas adversas, y ello de una forma insolente, divertida, proyectando una imagen de fuerza frente a la imagen de sus rivales, hecha de superioridad moral y de indignación virtuosa. Toda guerrilla de la comunicación que se precie tiene un objetivo: provocar situaciones de disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva se define como la desarmonía sobrevenida dentro de un sistema de creencias, cuando dos o más cogniciones, simultáneas y contradictorias, afectan a su coherencia interna. Un ejemplo: la gira del periodista y troll Milo Yiannopoulos en 2016 por las universidades americanas puede considerarse un éxito en términos de disonancia cognitiva, y ello en varios sentidos. Por sus características personales, un gay judío, británico, cosmopolita, cool, Yiannopoulos es alguien al que se le supone que debe pensar bien. Pero como ocurre justo lo contrario, se da una disonancia cognitiva que estimula el interés en sus oyentes por el mensaje que tiene que transmitir. En una dirección opuesta, Yiannopoulos consiguió que todos los intentos de censurarle e impedirle hablar en las universidades revirtieran contra los activistas de los campus por sus actitudes matoniles, violentas, alérgicas a la libertad de expresión, justo lo contrario de todo lo que dichos activistas dicen defender. Ante los ojos del país, las universidades liberales, que habían dominado la vida intelectual durante décadas, se retrataban como un mundo intolerante y sectario, perdían su aura. Disonancia cognitiva pura y dura. 6. Distanciamiento irónico. En la guerra cultural que precedió a la victoria de Trump se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la América liberal y progresista de Hollywood, la CNN y Hillary Clinton, una tropa de hirsutos moralistas. Por el otro lado, una extraña vanguardia de videoaficionados teenagers, de amantes del manga con inclinación por las esvásticas, de irónicos conservadores estilo South Park, de gamberros antifeministas, de extraños nerds acosadores, de trolls y de fabricantes de memes, todos ellos rebosantes de humor negro, y de amor a la transgresión por la transgresión, lo que hacía difícil saber si verdaderamente tenían ideas políticas o si todo era una broma. Lo que parecía reunirlos a todos, continúa la periodista Angela Nagle, era la afición a burlarse de la seriedad, de la autosatisfacción moral y del aburrido conformismo intelectual del establishment liberal y de los activistas de la corrección política. Distanciamiento irónico, una cualidad típicamente posmoderna, desde el momento en que, como señala el comentarista y blogger Ansi Freinach, según las pautas de la posmodernidad, todo aquel que carezca de un bien desarrollado sentido de la ironía, así como de un divertido desapego hacia una sinceridad excesiva, es automáticamente percibido como poco fiable. Evidentemente, todo esto se deriva de la desconfianza posmoderna hacia todo aquello que se perciba como dogmas, como metanarrativas, como posiciones inamovibles. Los dioses de la posmodernidad no sonríen a los profetas solemnes, sino a los trolls y los jokers, dos especímenes en los que la alt-right ha alcanzado niveles de excelencia, en un contexto en el que la interpretación y los juicios de valor se escurren a través de trampas y trucos, de sucesivas capas de autoparodia y de ironía metatextual. Angela Nagle. La auténtica risa se abre siempre sobre un fondo de incertidumbre, de desacuerdo con el mundo. La auténtica risa suele ser cruel y nunca es moral. En la época de la inocencia perdida, ¿acaso sea esa la única vía de rebelión que nos queda? Vivimos anegados de moralina. La corrección política es un ejemplo, pero nuestro mundo no es moral. Para bien o para mal, la derecha alternativa que ha surgido como planta extraña en los Estados Unidos tampoco lo es. Adiós a los conservadores morales y religiosos. Adiós a las entrañables monsergas reaccionarias. Por eso la alt-right es posmoderna, por eso es también nihilista, pero de un nihilismo que se revuelve contra sí mismo. La posmodernidad abre esas posibilidades. ¿Reaccionarios, retrógrados, partidarios de la monarquía o simples anarquistas instintivos? Para muchos activistas de la derecha alternativa, plantear esta pregunta, simplemente, carece de sentido. Lo cual no deja de ser rabiosamente posmoderno. La vía del Joker. Cabe plantearse una hipótesis: muchos americanos votaron a Trump porque, dadas las alternativas, simplemente eso era lo más divertido.
Por el mismo motivo y de la misma manera en la que Adán y Eva eligieron comerse la manzana. Y ya sabemos lo que pasó después. MAGA. Una sublime gamberrada ante la tecnocracia global, ante la oligarquía que nos dice que solo hay un mundo posible, el suyo. Los think tanks, Wall Street, Silicon Valley, el Club Bilderberg, los líderes de opinión, el pensamiento positivo, el smart living, la Europa de los valores, los espacios seguros, la OTAN, el New York Times, The Economist, las ONG, el Dalai Lama, George Soros, Lady Gaga, todos tuvieron que asumirlo. El 8 de noviembre de 2016 la América liberal se desfondaba en ritos de histeria, en terapias de llanto colectivo, ríos de lágrimas inundaban las pantallas del mundo, los funerales de Kim Il-sung fueron un modesto precedente, y se convertían en el hazmerreír de los deplorables del planeta. La risa y el llanto y la risa fundidos en un momento mágico, jocoso e irrepetible. Los americanos habían decidido activar la opción Joker. Cabe plantearse, y esa es la tesis de estas líneas, que el Joker deviene así un arquetipo de nuestra época, en el sentido, valga el ejemplo, en que para Ernst Junger las figuras del trabajador, el rebelde y el anarca sintetizaban el espíritu de una época. Pero, ¿quién es el Joker? Durante las últimas 2 décadas, Hollywood ha producido una serie de películas, los llamados male rampage films tipo American Psycho, El Club de la Lucha, una historia de violencia o gangs de Nueva York, que tienen un estatus de culto en el ambiente alt-right. Estos films nos presentan a personajes psicóticos o esquizofrénicos en situaciones monstruosas. Pero en todos estos films los monstruos atienden a razones que merecen una cuidadosa reflexión. En realidad, a través de la alienación de sus personajes, lo que estas películas retratan es un vacío metafísico, el profundo vacío de los valores dominantes. Pero no olvidemos que, como señala el crítico cinematográfico Trevor Lynch, al fin y al cabo se trata de Hollywood. En una sociedad libre hay verdades peligrosas que no podemos suprimir, pero lo que sí podemos hacer es inmunizarnos contra ellas, exorcizarlas. Dejemos que las verdades peligrosas aparezcan en escena, pero solo en la boca de los monstruos. ¿Y qué mayor monstruo que el Joker? En el filme El Caballero Oscuro, la segunda parte de la trilogía Batman, de Christopher Nolan, el personaje del Joker da todo un recital de filosofía nietzscheana, pero sustituyendo el martillo por la dinamita, la pólvora y la gasolina, para los ídolos. ¿Qué ídolos quiere derribar el Joker? El Joker se pasea por la pantalla dando ejemplos de actitud antiutilitarista, la memorable escena en la que prende fuego a una montaña de dinero y de desplantes aristocráticos, solo pensáis en el dinero. Esta ciudad merece un criminal de más clase, y yo se lo voy a dar. Pero la esencia de su filosofía se comprime en estas frases: la mafia tiene planes, la policía tiene planes. Gigantes tratando de controlar sus pequeños mundos. Yo no soy un intrigante, yo soy un agente del caos. En su penetrante análisis de la película, Trevor Lynch nos indica que el Joker es un rebelde, pero no solo contra la moral de la modernidad, el igualitarismo de la moral de esclavos, sino también contra su metafísica, contra la idea de que el mundo es, en último término, transparente a la razón, susceptible de planificación y control. Es eso que Heidegger denominaba la Gestel, un término que connota clasificación y disponibilidad, el mundo como una librería bien numerada, catalogada. El ser del hombre moderno es por tanto el vivir clasificado, etiquetado, archivado. Heidegger contemplaba a ese mundo como un infierno inhumano, y el Joker está de acuerdo. Vivimos en la época del Big Data y de la siliconización del mundo. Vivimos en la era del Gestel globalizador, un pensamiento único para un mercado único, sin fronteras, una gobernanza que abarcará todo el planeta. Por eso, cada vez que algún cataclismo imprevisto le pone la zancadilla a este proyecto, se escucha la carcajada del Joker. Su figura representa la irrupción de lo trágico en el universo normalizado del fin de la historia. La risa del Joker no es la risa de Homo Festivus, esta es una risa de bebé feliz dentro de un festivismo organizado, de un festivismo positivo, en cuanto desprovisto de toda negatividad, de una sana alegría, una alegría respetuosa, respetable. Respetad la alegría. Exclamaba hace años un político francés: ¿por qué habría que respetar la alegría? Se preguntaba Philip Murray. Antes se respetaba la pena, el dolor, las conveniencias, las tradiciones, las leyes o el sueño de los vecinos. Ahora se pretende que respetemos la alegría. Por el contrario, la risa del Joker es una risa cargada de negatividad. Por eso se confunde con tantos noes, los noes a la Constitución Europea, el no británico, Brexit, el no a Hillary. A medida que la globalización siga desestructurando las sociedades occidentales, a medida que sigan aumentando la rabia y la frustración, es previsible que sigan proliferando los Jokers. El Joker del cine es un monstruo criminal y despiadado. Pero más allá del retrato de Hollywood,
Su arquetipo es el de un iniciado. En la era más materialista de la historia, él es el más libre, porque sabe que hay algo peor que la muerte, y que eso es una vida sin libertad y sin autenticidad. El Joker es el avatar posmoderno de todas las vías contrarias a la modernidad, la vía del kshatriya, la vía del samurái, la vía del guerrero. No es casual que Julius Evola empezase su carrera como dadaísta. En las cartas del tarot, el Joker representa el cero, el borrón y cuenta nueva, la vuelta al casillero de salida. En la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, la risa el secreto de la poética de Aristóteles se ve por fin liberada de su prisión. La novela concluye con el incendio de la abadía, el símbolo del viejo orbe medieval. Un nuevo mundo ha de comenzar. En la mitología germánica, el dios Loki, el Joker del panteón nórdico, precipita el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, la necesaria conclusión que ha de preceder a un nuevo ciclo. ¿Acaso sea ese el último secreto de la risa del Joker, la seguridad de que, tras la furia y el ocaso, se esconde la promesa de un eterno renacer?